En este caso, ya usted pide la prórroga de la CICIG, ya se aplaude precisamente la extensión de la misma, lo acaba de hacer, estuvo acompañado del secretario general Ban Ki-moon, preguntarle, ¿sigue la CICIG? Ya nos queda claro, pero ¿sigue con Iván Velázquez? ¿Mantiene a Iván Velázquez? ¿Ha pedido que sea él? Sí, yo creo que el señor Iván Velázquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos... de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Estamos diciendo que se haga y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales y crimen organizado que han copado muchas de nuestras instituciones, así es que hemos solicitado que se extienda el mandato 2 años más, o sea, el actual se había firmado para que venciera el 2017 y ahora estamos firmando para que se amplíe hasta el 2019 con la presencia del señor Iván Velázquez. Me han dicho que Guatemala está sumida en una verdadera crisis y me han dicho algunos, no quisiera estar en sus zapatos. Y yo le dije, con honestidad, yo tampoco. Desde la presidencia tendrán todo el respaldo para poder seguir luchando contra todo aquello que ponga en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la ciudadanía guatemalteca. Por aparte señaló que la crisis que está viviendo el país tiene que verse como una oportunidad y un reto para rescatar las instituciones y combatir la corrupción con la ayuda de la comunidad internacional. Tenemos un reto. Los delitos deben ser verificados, estudiados y sancionados. Pero eso corrupción sí, normal, eso es un término muy complejo, ¿no? Mire, digamos, no es muy complejo, pero es una corrupción realidad. normal, o sea, aceptar la corrupción como algo normal es una cuestión cultural. En América, en Guatemala y en muchas partes del mundo, en determinados momentos se han considerado como normales. Sin embargo, en este momento que está viviendo Guatemala, de lucha contra la corrupción, hasta las pequeñas faltas, las grandes faltas. Transparencia fiscal, participación ciudadana, innovación tecnológica y rendición de cuentas. Guatemala trabajó arduamente para cumplir con los estándares internacionales del Foro Global de Transparencia Tributaria, ratificando la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE. En casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia. En casa presidencial. En este caso, ya usted pide la prórroga de la CICIG, ya se aplaude precisamente la extensión de la misma, lo acaba de hacer, estuvo acompañado del secretario general Ban Ki-moon, preguntarle, ¿sigue la CICIG? Ya nos queda claro, pero ¿sigue con Iván Velázquez? ¿Mantiene a Iván Velázquez? ¿Ha pedido que sea él? Sí, yo creo que el señor Iván Velázquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos... de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Estamos diciendo que se haga y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales y crimen organizado que han copado muchas de nuestras instituciones, así es que hemos solicitado que se extienda el mandato 2 años más, o sea, el actual se había firmado para que venciera el 2017 y ahora estamos firmando para que se amplíe hasta el 2019 con la presencia del señor Iván Velázquez. Me han dicho que Guatemala está sumida en una verdadera crisis y me han dicho algunos, no quisiera estar en sus zapatos. Y yo le dije, con honestidad, yo tampoco. Desde la presidencia tendrán todo el respaldo para poder seguir luchando contra todo aquello que ponga en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la ciudadanía guatemalteca. Por aparte señaló que la crisis que está viviendo el país tiene que verse como una oportunidad y un reto para rescatar las instituciones y combatir la corrupción con la ayuda de la comunidad internacional. Tenemos un reto. Los delitos deben ser
verificados, estudiados y sancionados. Pero Eso corrupción sí, normal, eso es un término muy complejo, ¿no? Mire, digamos, no es, es muy complejo, pero es Pero una corrupción realidad. normal, o sea, aceptar la corrupción como algo normal es una cuestión cultural. En América, en Guatemala y en muchas partes del mundo, en determinado momento se han considerado como normales. Sin embargo, en este momento que está viviendo Guatemala, de lucha contra la corrupción, hasta las pequeñas faltas, las grandes faltas, Transparencia fiscal, participación ciudadana, innovación tecnológica y rendición de cuentas. Guatemala trabajó arduamente para cumplir con los estándares internacionales del Foro Global de Transparencia Tributaria, ratificando la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE. En casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia. No hubo allanamiento. Sin embargo, nosotros abrimos las puertas para que pudieran entrar y a donde entraron fue a las oficinas de SAS y cuando se dieron cuenta que ahí no estaba guardia presidencial, pues procedieron a retirarse. Pero empecemos con un allanamiento ilegal a Casa Presidencial usando vehículos de Naciones Unidas. Hubo un allanamiento ilegal en Casa Presidencial, ejecutado por el Ministerio Público y por la CICIG. Todo esto lo de... En casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia presidencial. de la fuerza, haciéndose acompañar de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre. Precisamente, uno de los allanamientos que sorprendió a Guatemala fue el allanamiento ilegal de Casa Presidencial. En casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia presidencial. Presidencial el 2 de noviembre de 2016. Un abuso lamentable, porque además de romper los 3 círculos de seguridad de la Casa Presidencial, en casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia presidencial. No hubo allanamiento. Sin embargo, nosotros abrimos las puertas para que pudieran entrar y a donde entraron fue a las oficinas de SAS y cuando se dieron cuenta que ahí no estaba guardia presidencial, pues procedieron a retirarse. Pero se puso en riesgo la institucionalidad misma. En casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia presidencial. Del país. En ese allanamiento participaron personas de la CICIG y vehículos de Naciones Unidas. Estos hechos están y constan en las preocupaciones del Estado de Guatemala entregadas personalmente al secretario general de la ONU hace más de un año. En casa presidencial, no hubo allanamiento. Había una instrucción o una orden para poder hacer algunos allanamientos en guardia presidencial. Casa presidencial, no hubo allanamiento.